Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, si nosotros sacamos un porcentaje del dinero de las AFP y lo ponemos en circulación en las calles, se produce inflación. Ahora, ¿por qué se produce este fenómeno? Bueno, aquí te lo voy a explicar. Antes de entrar en tema, antes de entrar en materia, recordarles que a mí me han escuchado decir en algunos videos que si de mí dependiera, yo a ustedes les entregaría todos los dineros de las AFP, ¿cierto? Les entregaría todo ese dinero para que ustedes se hagan cargo de lo que es suyo. ¿Por qué? Porque yo soy un acérrimo defensor de la libertad individual, la libertad de decisión de cada uno. Y el tema de los dineros de las AFP, eso no es algo que alguien a ti te lo haya preguntado. A ti nadie te preguntó si tú querías poner el dinero en la AFP, ¿o me equivoco? A ti simplemente te pidieron una cotización y después tu empleador simplemente te descuenta del dinero de tu sueldo y ese dinero lo pone en la AFP o en un seguro de cesantía, etc. Pero a ti nadie te ha preguntado lo que tú quieres hacer con tu dinero. Y esa es la razón por la que yo he dicho que si de mí dependiera, yo te entregaría todo el dinero, para que tú decidas lo que quieres hacer con lo que es tuyo. Si después tú quieres poner ese dinero en una AFP, que sea tu responsabilidad y que tú te hagas cargo de hacer los trámites correspondientes. O si tú quieres poner ese dinero en una cuenta de ahorro en un banco, que sea bajo tu responsabilidad, que sea tu decisión libre y voluntaria. O si ese dinero lo quieres despilfarrar, te lo quieres gastar, lo quieres malgastar, en lo que sea tu decisión, bajo tu responsabilidad. Porque nadie, ni el Estado, ningún gobierno, ningún político, ninguna persona tiene el derecho de decirte a ti lo que tú tienes que hacer con lo tuyo. Y mucho menos robarte, sacarte ese dinero a la fuerza para hacer lo que a ellos se les dé la gana. En ese punto yo no estoy de acuerdo. Y esa es la razón por la que digo que si de mí dependiera, yo te entregaría todo el dinero y tú verás lo que haces con tu plata. Ahora, volviendo al tema y a la pregunta que nos está haciendo este usuario. ¿El dinero de las AFP está respaldado por algo? La respuesta rápida y sencilla es que ese dinero está respaldado por nada. Simplemente por nada. Y de eso nos damos cuenta simplemente porque cuando tú sacas el dinero de la AFP, lo pones en circulación en las calles, ¿qué es lo que se produce? Lo que dice el comentario, se produce inflación. Es cierto lo que está diciendo. Si tú sacas dinero de la AFP y lo pones en circulación, se produce inflación. ¿Por qué? Porque cuando sacas ese dinero, lo pones en las calles, es solamente papel impreso. No está respaldado por las arcas fiscales. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que, simple y llanamente, porque ese dinero de las AFP no es que esté guardado en forma de lingotes de oro o en fardos de dólares en una caja fuerte. No es así. El dinero de las AFP ha sido invertido tanto en Chile como fuera en el extranjero y eso está en forma de bonos o de acciones. Los bonos del tesoro son papeles. Son simplemente papeles impresos con timbre y con firma. Eso es todo lo que es un bono del tesoro. Es decir, es más papel impreso. No tiene ningún respaldo. Las acciones que se compran en el extranjero para producir ganancias para las AFP son simplemente números en pantallas, nada más. Son números que están en pantallas y no tienen ningún respaldo. Y esa es la razón por la cual cuando tú esos números los conviertes a papel impreso, al no tener un respaldo en las arcas fiscales, se produce inflación. Porque como les comentaba en el video anterior sobre la inflación, antiguamente, si nos vamos muy atrás en la historia, ¿cómo se producía la inflación? Inicialmente se acuñaban monedas de oro, pero cuando se estaban quedando sin oro, ¿qué pasaba? Que ese oro lo mezclaban con otros metales. Ese oro, cuando lo mezclaban, ya no pesaba lo mismo. Por lo tanto, cuando la gente quería comprar, ahora necesitaba más monedas de oro para poder satisfacer la demanda. Y ese fenómeno en el cual el oro lo mezclaban con otros metales, se hacía más liviano, la gente utilizaba más para poder comprar, ese fenómeno era inflación. Bien, con el paso del tiempo llegaron los papeles impresos. La gente que tenía oro iba al banco, dejaba el oro y le entregaban un papel que decía, tanto oro corresponde a tal persona. Listo, ese papel impreso estaba respaldado por oro. El papel decía, 100 monedas de oro eran de fulano, por lo tanto, en el banco tenían que haber 100 monedas de oro de fulano. Este papel impreso estaba respaldado por 100 monedas de oro. ¿Por qué? Porque el papel decía que 100 monedas de oro tenían que estar en el banco. Esas 100 monedas de oro eran de fulano. Por lo tanto, el papel está respaldado por monedas de oro. ¿Se entiende? Sé que suena repetitivo, pero yo sé cómo funciona el cerebro. Por eso que te lo estoy repitiendo para que te quede bien claro. El papel impreso tiene que estar respaldado por oro.
Antes se acuñaban monedas de oro, después cuando llegamos al papel impreso, era simplemente esas monedas de oro, las llevabas al banco y te entregaban un papel que decía que tanto oro era tuyo. Ese papel estaba respaldado por oro. ¿Bien? Bien. Con el paso del tiempo llegamos a la sociedad actual. Y hoy día es el Estado el que se encarga de tener reservas de oro o de dólares. Ya te voy a hablar de los dólares. Digamos que reserva de oro. Y a cambio te ponen en circulación en las calles papeles impresos. Como no te pueden poner un solo papel impreso en las calles que diga 200 toneladas de oro son de fulano, lo que hacen es que lo diluyen un poco y empiezan a poner fracciones de oro en papeles impresos. Bien, con el paso del tiempo también el dólar se convirtió en una moneda de intercambio internacional. Los presidentes, las naciones, cuando quieren comerciar entre ellos, utilizan dólares. El dólar inicialmente estaba respaldado por oro. Por tanta cantidad de oro, tantos papeles impresos se podían distribuir. Pero como se dieron cuenta que el oro no era suficiente y que había mucho papel impreso, el patrón oro lo deshicieron y establecieron otro patrón. Hoy día el dólar está respaldado por petróleo. Bien, y esa es la razón por la cual en nuestra nación, en las arcas fiscales, necesitamos tener oro o dólares para que el papel impreso que está en las calles circulando con el que nosotros compramos esté respaldado. De lo contrario, el papel impreso que nosotros utilizamos no sirve, no vale nada porque no está respaldado. Bien, volviendo a las AFP, si yo saco el dinero de las AFP, que no es dinero tangible, en palabras simples, son bonos del tesoro o acciones. Los bonos del tesoro, simplemente papel impresos con timbre, nada más, no tiene ningún valor. Y las acciones son simples números en pantalla, ¿ya? Entonces, si tú esos bonos, esos papeles impresos o esos números en pantalla de las acciones, tú los quieres traer al mundo real en papel impreso, antes de eso tienes que tener reservas en las arcas fiscales. Porque si tú no tienes reservas en las arcas fiscales, ¿qué va a pasar? Va a haber una gran demanda de papel impreso porque la gente va a querer su dinero de la AFP y al no tener un respaldo, ese dinero no vale nada. Así que por demás nomás te están entregando el dinero de la AFP. Bien, si yo quiero sacar el dinero de la AFP para entregártelo en tus manos para que tú hagas lo que quieras con tu dinero, primero lo que hay que hacer es respaldar ese dinero. Tenemos que respaldarlo por medio del ahorro. Bien, ahorrando oro, ahorrando dólares, de esa manera vamos a combatir la inflación. Y cuando llegue el momento de entregar ese dinero de las AFP y ponerlo en las calles, ¿qué va a pasar? No vamos a tener inflación, porque el dinero ya va a estar respaldado. Bien, así que haciendo resumen, haciendo síntesis, ¿el dinero de la AFP está respaldado? No, no está respaldado. Son simplemente bonos del tesoro o acciones, papeles impresos o números en pantalla que están respaldados por nada. O sea, no tienen respaldo, ¿ya? Y si sacamos el dinero de la AFP y lo ponemos en las calles, ¿hay inflación? Exactamente, hay inflación, porque el dinero de las AFP no está respaldado por ahorros en las arcas fiscales. Así que espero haber respondido tu pregunta. Cualquier cosa lo dejan en los comentarios y seguimos conversando. Espero verte en el próximo video. Chao, chao.